Antes de 1857, muchos campesinos dependían de las carretas para transportar sus productos agrónomos, arroz, cereales, leche, a grandes distancias, con lo cual se dificultaba muchas veces ya que los medios de transportes eran muy escasos en recursos y muchos de esos recursos se exportaban a países extranjeros pasando por el puerto de Buenos Aires. En ese momento, el transporte ferroviario era una novedad en el mundo, ya que es un medio de transporte barato y puedes transportar miles de toneladas a grandes distancias en poco tiempo con respecto a las carretas. Desde 1857, Argentina fue el segundo país de Sudamérica en trazar el ferrocarril después de Paraguay, y los ferrocarriles argentinos desempeñaron un papel muy importante para nuestra historia, ya que se fundaron muchas ciudades, pueblos gracias a esto. Entonces, el ferrocarril en Argentina fue un motor económico regional. Mira vos, qué moderna la estación. ¿Sabés cuándo se habrá modernizado? Porque yo la imaginé muy vieja la estación. Precisamente no lo sé, pero hace 2 años o 3 se modernizó todo esto cuando Sarmiento y demás líneas pasaron a la mano del Estado. De ahí se dieron cuenta que las concesiones privadas no rendían porque el tema es que había demasiada corrupción, desvío de fondos, y con el Estado se tuvo que hacer un cambio de estructura. Fíjate que allá mantiene la vieja estructura. Y eso desde 1857, cuando se inaugura el tramo de Colón hasta Floresta. Pasa por la Andén 8, el trazado. Sí. Acá tenía el viejo tinglado de 11, Sí. que eso se molió en la década del 50. ¿Y esto se modernizó cuando TVA salió o ya estaba modernizado en la época de TVA? Si hablas por la estación, esto se modernizó cuando pasó a mano del Estado, o sea, cuando TVA desapareció. Bueno, generalmente esto es una estación intermedia de lo que fue el ferrocarril oeste de aquella época. En aquella época, esta era una estación intermedia, como bien lo dijiste. Se hacía Floresta, 11, Colón. Acá, como te había dicho anteriormente, había tinglado. Sí. La vía que iba hasta Colón salía desde el Andén 8. Iba por vía única. Desconozco si en esa época se había electrificado o no. Pegaba la vuelta, iba por una avenida, después una calle, pasaba por el Abasto hasta llegar a Colón. Esto se clausuró en el 50 porque no había demanda. Ese era el tema. Y aparte porque en esa época ya estaba construida la ciudad y había muchos problemas de tránsito. Entonces el ferrocarril en medio de la ciudad no servía. Y esto fue por la razón por la que sacaron eso. Pero el Teatro Colón se mantiene, como bien dije, teatro. Antes fue una estación antigua. Ahora se mantiene como teatro. Pero mantiene su estructura original. Bien. El ferrocarril oeste empieza con ese trazado de 1857, una extensión de 9 kilómetros más o menos. Después, con el pasar del tiempo, vieron que el ferrocarril era un éxito porque le reemplazaba enormemente las carretas que llegaban a Floresta en 3 horas desde Colón. Y en tren era nada más que media hora. Claro. En esa época creo que viajaron Sarmiento, Beruti, entre otros personajes históricos importantes de la época. Bien. Me quedó una pregunta pendiente, ¿viste? De antes. El Andén 8, Sí. actualmente, ¿a qué empresa pertenece o pertenecía? Bueno, antes pertenecía a Ferrobaires y Ferrobaires, digamos que ahora ya no existe por el último accidente de Chacabuco. Hay que acordarnos que Ferrobaires era servicio de larga distancia. Claro. Bien. Descarriló en Chacabuco
Y se dieron cuenta que también era una empresa privada que no rendía. Había demasiada corrupción, desvío de fondos. No daba inversiones en todo caso. Me acuerdo que el 30 de junio de 2016 creo que se le rescinde el contrato por un accidente que tuvo en Rawson antes de descarrilo de Chacabuco, me parece. Claro, y ahí se dieron cuenta que el servicio no brindado, como Claro. no mantenía ni lo básico de su infraestructura. Entonces deciden por cerrar ferroviarios. Bien. Entonces el andén 8 ahora está a mano del Estado. Bien. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde nos ubicamos? Ahora estamos acá en Plaza Miserere y acá en el medio tenés lo que es el Sarmiento. Creo que esto se construyó en la época de Perón, en la que en Palma de acá, de Plaza Miserere, hasta la salida del túnel, donde se hacen todos los cambios, y ahí es donde tenés la cuádruple por trinchera. Muchos creen que acá, porque antes en Alberti había un cambio que al medio, que salía del ascendente del subte hacia la cochera. Sí. Mucha gente creía que el Sarmiento empalmaba ahí. Claro. Y desmiento este mito porque el Sarmiento usa una trocha diferente al del subte. Claro. Aparte que el Sarmiento tiene ¿Y cuál es la trocha que el Sarmiento utiliza a comparación de la trocha que utiliza el subte? Bueno, utiliza trocha ancha como las demás líneas como el San Martín y el Roca. Claro. Usa la trocha 1,676 milímetros, Claro. o sea sería 1,67 m Bien. y monedas. Y eso es lo que usa acá en el Sarmiento, en el medio. Claro. O sea que empezamos Sarmiento, trocha ancha, Sí. Urquiza y subte porque sería métrica, ¿no? Estándar, mejor dicho. Estándar. Métrica sería la angosta, que se le dice métrica porque es solamente 1 metro. Sí. Y nada, muchos creen que el Sarmiento empalmaba ahí, en el desvío del subte. Claro. Pero hay una diferencia de trocha y una diferencia de alimentación, porque el Sarmiento utiliza tercer riel y el subte usa catenaria, o sea, alimentación por arriba. Claro, como Bueno, podemos los- ver ahí arriba. Los hilitos de... ese hilo de cobre Sí. es la catenaria. Sería la catenaria, o sea que el subte va por catenaria a comparación del Sarmiento que utiliza el tercer riel. Sí. Y el Sarmiento hace la curvita, hace un desvío cruce, donde antes se invertían los Toshibas ahí, y hace un par de metros y mueren en los dos paragolpes. Y, Además que acá hubo un tiempo que se usaba trocha mixta con la estándar, que se usaba maquinarias de Metrovías acá hasta todo el túnel este, hasta la salida de la trinchera, donde se cierra la mezcla. y viste que el Urquiza tiene actualmente los coches Toshiba, al igual que los que el Sarmiento tenía. Decís que estos, o sea, utilizan también tercer riel. Sí, usan tercer riel. Bien, ¿el modelo del Toshiba es igual al del Sarmiento o cambia? No, cambia, porque los Toyota de Urquiza son más cortos que los del Sarmiento. Y aparte, el Toyota de Urquiza es un modelo del 73, mientras que el del Sarmiento era... 40, ¿no? Si no me equivoco. en la década del 60. Mirá, vos decís que este túnel empalma con la trinchera actualmente de 11 Moreno. Claro, mejor dicho, en el tramo de 11 caballitos hasta 11 la trinchera. caballitos, Claro. sí. A la salida de este túnel, empalma con la trinchera, Sí. y ahí es cuádruple. Cuádruple Bien. vía hasta Caballito. Después Sí. Caballito se cierra a doble. Los Toshibas de Urquiza son en el año 73, con la diferencia que son más cortos. Bien, sí.
y además utiliza una trocha diferente al del Sarmiento. El del Sarmiento es más grande y es más antiguo, que eso es en el año 56. Al 60. Al 60 que, claro, comienza a ingresar los coches Toshiba en diferentes años. Y algunos coches Toshiba del Sarmiento que eran fabricaciones militares. O sea, tenían las japonesas y las Toshibas argentinos. Sí. ¿Y qué me explicás de la joroba que tenían anteriormente los Toshibas? Que le decían la joroba, pero, digo, aire acondicionado, no creo que sea. No, eso. la joroba era como un ventilador. Un ventilador. Un ventilador, no era aire acondicionado. Nada de aire acondicionado. No. Y los Toshibas reemplazaron a los Metropolitan Vickers, que actualmente estaban en esa época. Claro, reemplazan a los Vickers que estaban en esa época. Bien. ¿Y los Vickers llegaron a transitar por acá? No, porque esto se hizo en la década del 50. Los Vickers ya no estaban. Los Vickers ya no estaban. Estaban los Toshibas, nunca ingresó un Vicker acá. ¿Por qué estamos acá? Bueno, estamos acá porque acá en el Museo de Lynch hay bastantes objetos ferroviarios que tienen que ver con el Sarmiento, por ejemplo, el nomenclador este. El nomenclador. Aviso al público, está prohibido para transitar por las vías. Había otro que era de TVA, un cartel amarillo que decía prohibido transitar por las vías, peligro de electrificación. Y también se llegó a ver en la línea, por parte de TVA, que no se podía pasar a los predios ferroviarios. No, porque obviamente el personal se iba a ver muy jugado en su trabajo, porque no se permite personas ajenas a la cochera por prevención a que esa misma persona pueda cometer alguna idiotez. Claro. Como por ejemplo caerse en la fosa. Caerse en la fosa, hacer arrancar a la no. No, arrancar coches no creo, porque ahí sí se mete en un quilombo grande. Claro. Bueno, mira, acá por lo que veo es un tercer riel del Sarmiento, ¿no? Sí, también tenés en el Mitre de este mismo aspecto. Sí. De ese aspecto, de un riel común, están en la línea B y el Urquiza. Claro, como me habías explicado anteriormente en Plaza Miserere. Claro, el patín pasa por arriba. En este caso, de este aspecto del tercer riel, el patín pasa por arriba. Claro. Y roza con el longo de la vía. Claro. En cambio, con el tercer riel del Sarmiento Mitre, el patín pasa por acá, por el medio. Claro. Y cuando llega a la punta, sube para arriba. Mira vos. La diferencia entre el tercer riel y la catenaria, visiblemente vos ves que el tercer riel está en la tierra. Claro. O sea, está abajo. Es algo terrestre. Mientras que el hilo de catenaria está a 5 metros con respecto al suelo. Mira vos. Y eso, la catenaria hace conexión con el pantógrafo, el material rodante. Las diferencias técnicas, o electrónicas mejor dicho, es que el tercer riel tiene corriente continua, mientras que la catenaria tiene corriente alterna. Claro. ¿Cuál es la La diferencia? catenaria es la que está ubicada en el ferrocarril Roca, ¿no? Por ejemplo, y en los subtes también. En los subtes, claro. Pero la diferencia electrónica sería que el tercer riel, que es de corriente continua, cortan los pasos a niveles, obviamente.
porque si no chocaríamos con el tercer riel cuando pasamos con el alto. Claro. O nos podemos electrocutar Nosotros con un mismos. conducto. Por algo se deben los carteles a no se prohíbe. Claro, Oh. por ejemplo, si vos te electrocutas con el tercer riel es porque estás transitando por un lugar que Claro. no se debe. Sería si yo toco Prohibido así. No, o sea, vos apoyás Sí, tu pie izquierdo, acá, tu pie izquierdo en el riel ahí. y vos tocas con la otra pata al tercer riel. Ahí sí que Ahí agarra. ahí tomás y Explotás. la corriente alterna, Sí. como te dije antes, va por catenaria. Bien. No se corta ni en los pasos a niveles porque va por un tendido aéreo. Claro. Entonces no se corta ningún tramo los hilos de catenaria. Pero el tema es que si vos tenés que transitar por las vías, como a veces sucede en el Sarmiento, que por alguna falla se tienen que mover a pie. Sí. eh, Cortan la corriente, ¿no? cortan la corriente y es más seguro que pises en el cobertor de madera, que acá no la hay, Sí. pero en un cobertor de madera para que no haga conducto. Claro. Bueno, esa Con- sería la diferencia, digamos, entre un tercer riel y una Bien. catenaria. ¿Y esto que se ve viene a ser como parte? Ese es el cobertor de fibra de vidrio. Mirá vos. Funcionaría como la madera de que hay en el cubriendo el tercer riel. Tiene la misma funcionalidad, pero la fibra de vidrio son más inseguras que la de cobertor de madera. Porque se tienden a prender fuego más fácil la de fibra de vidrio que la de madera. Que la de madera. En cambio la de madera resiste más tiempo. Bueno, acá veo un mapa yo. ¿Los colores qué representarían cada de estos colores? Representarían los ferrocarriles más importantes del país. Antes de Perón habían demasiadas concesiones privadas, en la cual Eran inglesas, ¿no? eran inglesas la Capitales. mayoría y algunas francesas. El tema es que había demasiadas concesiones ferroviarias, por ejemplo. Estaba anteriormente el Sarmiento era Ferrocarril Oeste. Claro, pero para hacerte un ejemplo más claro, que antes había más concesiones privadas, por ejemplo, en el ramal de Roca, Sí, el que va de Constitución a La Plata, sale de Avellaneda, el ramalcito a La Plata. La Plata, sí. Bueno, antes era de un ferrocarril distinto, Puerto de Ensenada, ¿no? Puerto de Ensenada, mientras que la otra era Ferrocarril de Sur. Ferrocarril Sur. Como había demasiados conflictos entre concesiones, Perón lo que decide hacerlo una vez que lo nacionalizan, todo eso, es unificar a todos los ferrocarriles más importantes del país. Así dejan de tener conflictos entre ellos. tener conflictos entre ellos. Sí. Es una acción de tercera posición. Entonces, con la nacionalización, el ferrocarril Sarmiento anteriormente se llamaba Ferrocarril Oeste, pero con la Claro. nacionalización se llamaría Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. No, se llamaría Ferrocarril Nacional Domingo Faustino Sarmiento. Después se empieza, una vez que FA cambia a Ferrocarriles Argentinos, ahí sí, Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Simplificado. Acá, en el mapa, Sí, el color verde representaría el Ferrocarril Sarmiento. bien. Tenés... Antes el Merro Lobos era del Roca, Del que Roca, eso después lo vamos a explicar En el siguiente... en el siguiente capítulo. Bien. Acá de 11 partía de acá de Suipacha, un ramal secundario, Claro. Gorostiaga, Chivilcoy, Bragado o Las Cuagas, Peguajó y otros ramales secundarios. ¿Y a qué se debe que el ferrocarril de La Pampa llegue hasta la mitad o no se extendió hasta toda la provincia? Bueno, antiguamente se veía el ferrocarril Sarmiento algo pujante hacia el lado del Cuyo. ¿Qué pasa? Estas líneas representaría, digamos, lo que se pudo haber construido en aquella época. Claro. Pero el tema es que ya era la década del 30 y empieza a ser, digamos, una época difícil para el país, hablando económicamente, por la década infame, Claro. por la caída de ¿Te la bolsa acordás mundial. el presidente que estaba en En esa el 30, época? Irigoyen era el presidente. Bueno, el 29, Por ahí. precisamente. Y después, de después, facto, llegó Uriburu. claro, con el golpe de Estado por, Claro. por los problemas económicos que atravesaba el país en aquel momento por la caída de la bolsa mundial. Entonces, en la década del 30, no pudieron avanzar con la construcción de los ramales secundarios hasta Cuyo. Y es por eso que ves que La Pampa, hasta la mitad de la provincia, tiene ferrocarriles. Después ya no, porque
Primero, estaba corto de fondo el país. Segundo, no había población. Eran tierras conquistadas después de la guerra contra el indio, en la conquista del desierto. O sea, eran tierras nuevas sin población. Tercero, no le veían futuro por la demanda. La demanda iba a ser muy poca. Y es por eso que... y también como al pasar por zonas áridas, no hay tantos recursos, o sea, Claro. es lo mismo que nada. Es por eso que se dejó hasta ahí. Se dejó hasta ahí. Mira, Marco, qué aspecto tan original, ¿no? Esto del ferrocarril. Son las señales de brazo. Cuando están así, significa que no tiene que pasar el tren. Y cuando está para abajo, va. Cuando está para abajo, posición antagónica. Posición antagónica. Claro, de ahí se prende la luz verde Y y marca indica el paso del tren. Bien. Esto funcionó también en el ferrocarril Sarmiento, ¿no? En todos los ferrocarriles En todos los funciona, ferrocarriles. claro. La parte blanca, cuando está en recto, significa que tiene un... significa que la señal... La La parte parte blanca, absoluta. cuando está recta, Claro. significa que es señal absoluta. Mm. Significa que es la entrada o salida de los trenes en algún lugar, sea estación o taller. Calla. Cuando está en B, después en foto lo voy a mostrar, significa la señal de distancia. Que esto está ubicado a 800 metros de la señal absoluta. Significa que ya ha pasado un tren ahí y por lo tanto que en 800 metros vaya frenando de a poco porque seguramente va a estar en esta posición, la señal absoluta. Cuando la señal de distancia está en esta misma posición. Lástima que en la actualidad muchas señales de brazo están averiadas Claro. o afanadas, peor de los casos. Por el vandalismo. Claro. También por el vandalismo dentro del mismo ferrocarril que se choreaban las cosas para después venderlas. Una vez claro. que... Claro. Y acá tenés el límite territorial. Bien, ¿eso qué viene a ser? El límite territorial. El límite territorial es lo que tenés en algunas estaciones y en algunos tramos para diferenciar entre el territorio del ferrocarril y el territorio del Estado. Está. Mira vos. Si bien no me equivoco, también se llegó a usar en lugares insólitos porque en ese tiempo se pensaba hacer la civilización a 5 kilómetros de cada lado de la vía una vez que estaba trazado el tren. Está. Pero nunca se hizo eso, lo de la civilización en los tramos. Por eso es que ves demasiados campos. Claro. Y las ciudades solamente las tenés solamente en donde están las estaciones. Por ejemplo, Gorostiaga tenés Sí. una partecita en la ciudad. Y es por eso que solamente la ciudad es en una parte. Claro.